Thomas Wade había pasado 17 años aprendiendo a desaparecer dentro de la violencia y salir al otro lado como si nada hubiera ocurrido. Los Marine Raiders, la Fuerza de Operaciones Especiales del Cuerpo, no publicitaban lo que hacían en lugares que la mayoría de los estadounidenses ni siquiera sabría ubicar en un mapa. Thomas tampoco lo hacía. Regresó a Millbrook, Ohio, a los 42 años, con el hombro izquierdo dañado, una colección de cicatrices que nunca explicó y un hijo de 15 años llamado Drew, quien, en casi todos los aspectos, era exactamente aquello que Thomas había esperado. En silencio, haber sabido formar a agudo, íntegro, difícil de intimidar. La madre de Drew, Rhonda Wade, había muerto de un aneurisma cuando él tenía 9 años. Sin advertencia, sin enfermedad. Estaba allí una mañana y por la tarde ya no. Fue lo único a lo que Thomas se había enfrentado sin que su entrenamiento le ofreciera siquiera un lenguaje para comprenderlo. Aprendió a ser ambos padres. Aprendió a asistir a ferias de ciencias, a cocinar comidas aceptables y a dejar una luz encendida por las noches. No era un hombre cálido por naturaleza, pero sí honesto, y Drew conocía la diferencia en Millbrook. Era un pueblo donde ciertas familias flotaban por encima de las consecuencias. En la escuela secundaria, esas familias tenían hijos en el equipo de lucha. El entrenador Don Steele había construido el programa durante 12 años hasta convertirlo en una potencia regional. 3 títulos estatales, una pared cubierta de trofeos y una cultura de impunidad tan densa que parecía tener gravedad propia. Los 6 luchadores titulares que orbitaban el programa de Steele eran hijos de hombres que ocupaban asientos en el ayuntamiento, dirigían la mayor empresa de construcción del condado o controlaban las juntas locales de zonificación. El padre de Ricky Barrett era concejal. El de Brian Morgan poseía la mitad de los bienes raíces comerciales de la ciudad. El de Michael Rangel formaba parte del propio consejo escolar. Aquellos 6 jóvenes habían aprendido, observando a Suspect, que el poder significaba establecer las reglas y que los demás simplemente debían acatarlas. Andrew Wade, callado, observador, el chico nuevo cuyo padre trabajaba solo y no conocía a nadie, no pertenecía a su categoría. En algún momento de octubre, habían decidido que debía entenderlo con absoluta claridad. 3 semanas antes del ataque, Drew había hecho algo que lo marcó. Escribió una carta. Había notado cosas en el vestuario que le inquietaban angeringas, en la basura, aumentos de peso repentinos y exagerados, cambios de humor que precedían a la mayoría de los enfrentamientos del equipo en los pasillos. ¿Verdad? Una carta detallada, precisa, cuidadosamente formulada, dirigida al director deportivo, Wilson McDowell, en la que describía lo que había observado y solicitaba una investigación. Ann McDowell hizo lo que hacen los hombres asustados. Nada. Oh, casi nada. Se limitó a mostrársela a Don Steele. Steele, a su vez, entregó la carta a Ricky Barrett, sin necesidad de añadir una sola instrucción. Thomas estaba reemplazando una sección de la cerca en su patio trasero, un jueves por la tarde, cuando recibió la llamada. El número correspondía a la línea principal de la escuela, pero la voz era la de una profesora, Jessica Chambers, quien enseñaba inglés a Drew en el penúltimo curso y respiraba de ese modo entrecortado y contenido, de quien intenta no romper a llorar frente a un padre. Señor Wade, lamento mucho llamarle así. Andrew estaba, después del entrenamiento de lucha, en el estacionamiento del este. 6 chicos del equipo, yo. Lo vi desde mi ventana. Lamy au 911 lo están llevando a Catharines. Thomas dejó con cuidado el poste de la cerca sobre el césped. ¿Qué tan grave es? Hubo una pausa. Estaba consciente cuando se lo llevó la ambulancia. Pero, señor Wade, no se detuvieron cuando ya estaba en el suelo. En menos de 45 segundos, Thomas estaba en su camioneta en la unidad de cuidados intensivos de Catharines. Olía a desinfectante industrial y aire reciclado. La doctora Leah Lynn,
médica, tratante. Lo recibió en la estación de enfermería con la amabilidad sobria y exacta de alguien que ha dado malas noticias demasiadas veces, sin haber dejado nunca de sentir su peso. Un pulmón perforado, 4 costillas fracturadas, riñón contusionado, habían logrado estabilizarlo, pero permanecería allí al menos una semana. Posiblemente Dawson lo condujo hasta la habitación. Andrew yacía en la cama, conectado a tubos y monitores, con esa terrible fragilidad de un adolescente envuelto en una bata hospitalaria. Su rostro estaba en gran parte intacto. Se habían concentrado en su cuerpo, en las costillas, en los lugares que dolerían durante más tiempo, sin resultar inmediatamente visibles. Sus ojos se abrieron cuando Thomas acercó una silba. Intentó decir algo. No, dijo Thomas en voz baja. Ann colocó su mano sobre la de Drew. Estoy aquí. Ann descansa. Permaneció allí durante 4 horas sin moverse. Su rostro no revelaba nada. El personal que pasaba frente al vidrio observaba que el hombre sentado nunca lloraba, nunca alzaba la voz, nunca hacía una llamada. Simplemente permanecía inmóvil, como algo que aguardara permiso para comenzar a la mañana siguiente. Thomas condujo hasta la escuela secundaria de Millbrook antes del primer timbre y pidió en recepción ver a la directora Pamela Thornton. Vestía una camisa de franela limpia, jeans y botas de trabajo. No llevaba nada en las manos. Ann lo condujeron a su despacho. Al final del ala administrativa, una amplia oficina alfombrada, con diplomas y reconocimientos enmarcados, y un título de la Universidad Estatal de Ohio, detrás del escritorio. Thornton, de unos 50 y tantos años, con el cabello gris recogido, tenía la expresión profesionalmente compuesta de quien ha tratado con padres difíciles durante 22 años y considera eso una habilidad fundamental. Ann le indicó la silla frente a ella antes de que él pudiera hablar. Señor Wade, he sabido lo de Drew y lo siento mucho. Quiero que sepa que tomamos este tipo de incidentes con la mayor seriedad. 6 de sus luchadores enviaron a mi hijo a la UC anoche, dijo Thomas. En su voz era absolutamente neutra. Pulmón perforado. Thornton entrelazó los dedos sobre el escritorio. Entiendo que la situación es perturbadora. Aún estamos recopilando información y quiero dejar claro que no sacaremos conclusiones antes de completar el proceso. No estoy preguntando por el proceso, interrumpió Thomas con calma. Estoy preguntando qué va a hacer Ann Thornton. Se recostó en su silla. Su expresión cambió apenas. Pero lo suficiente. Menos compasión, más gestión, señor Wade, dijo. He hablado con varios estudiantes que estaban en la zona. Hay dudas sobre lo que provocó el altercado. Su hijo fue visto discutiendo con miembros del equipo a principios de la semana. Ann hizo una pausa, asegurándose de que la insinuación se asentara con precisión. Puede que haya provocado algo que no supo manejar. Ann. Thomas no respondió. Sé que es difícil de escuchar, continuó ella, pero 6 chicos no atacan a alguien sin un contexto. Tenemos que analizar el panorama completo. Ann inclinó ligeramente la cabeza, con la paciencia ensayada de quien ha dado por concluidas muchas conversaciones. De ese modo, ¿qué espera que haga, señor Wade? ¿Llamar a los Marines? Tomás sonrió. Fue una sonrisa serena, auténtica, la clase de gesto que nace cuando algo confirma exactamente lo que uno ya sabía. Se puso de pie, asintió una vez y salió en el pasillo. Antes de llegar a la salida, puerta de un aula se abrió y Jessica Chambers salió, mirando a ambos lados antes de hablar en voz baja. Urgente, señor Wade. Lo grabé desde mi ventana con el teléfono. Todo. Ricky Barrett lo dirigía. Tenía a los otros colocados a ambos lados del estacionamiento antes incluso de que Drew saliera. Fue planeado. Ann bajó la mirada. Tengo miedo de llevar esto al consejo. El padre de Wrangle está allí. Ann. Thomas estudió su rostro. Guárdalo bien y no se lo muestres a nadie todavía, dijo. ¿Puedes hacerlo? Sí. Bien. Ann se volvió hacia la salida
Sabrás cuándo han lo que la oficina de la directora no sabía, lo que la familia Barrett ignoraba, lo que el entrenador Don Steele jamás se había detenido a considerar, era la naturaleza exacta de lo que Thomas Wade había hecho durante 17 años. Los Marine Raiders operaban en equipos reducidos, tras las líneas enemigas, acción directa, reconocimiento especial, defensa interna en territorio extranjero. Nadie sobrevivía mucho tiempo en ese mundo sin desarrollar una inteligencia particular. No se trataba solo de capacidad física, sino de la paciencia necesaria para cartografiar un objetivo por completo antes de actuar, comprender cada salida, cada variable. Cada persona involucrada en Thomas había planificado operaciones en entornos donde un solo error terminaba con carreras o con vidas a una hora. Aplicaba esa misma metodología, con la concentración imperturbable de un hombre que ya ha decidido el resultado y simplemente ordena los pasos para alcanzarlo. El primer die. Observó en menos de 2 horas, conocía los nombres de los 6 luchadores. Ricky Barrett, Brian Morgan, Michael Wrangle, Josh Garrison, Tom Harper y Willie Rogers. Aprendió sus rutinas después de clases, sus trayectos habituales, los lugares donde se sentían seguros. Barrett, como cabecilla, era el más visible. Se movía con arrogancia por los pasillos y ocupaba la mesa del rincón en el restaurante de la Ruta 9 tras los entrenamientos. Como si presidiera una corta en el segundo día. Thomas condujo hasta la oficina del director deportivo, Wilson McDowell. En el complejo deportivo del condado McDowell era un hombre de rostro blando, de unos 50 años, que se mostró visiblemente incómodo en cuanto Thomas dijo su nombre. Eso le bastó a Thomas, presionó con suavidad, sin amenazas ni alzar la voz, y en 8 minutos la incomodidad de McDowell se convirtió en una confesión húmeda y temblorosa. Había mostrado la carta de Drew a Steele. Lo sabía, no había hecho nada porque Steele tenía vínculos con miembros del consejo, y McDowell valoraba su pensión. Terminó llorando. Thomas grabó toda la conversación en su teléfono. Se marchó y condujo hasta el estacionamiento oeste de la escuela, donde pasó 20 minutos memorizando los ángulos muertos de cada cámara exterior. Había 4 cámaras, 3 cubrían claramente la zona principal del estacionamiento. La cuarta, situada en la esquina noreste, junto al área de carga, había sido girada físicamente en su soporte, apuntando a un muro de bloques de hormigón. Llevaba así, confirmó Thomas revisando el registro de mantenimiento de la escuela en línea. Desde el 3 de octubre, 3 días antes del ataque, alguien lo había planeado con cuidado. No lo suficiente al tercer día por la noche. Ricky Barrett estaba en la sala de urgencias de St. Catharines, el mismo hospital donde Drew seguía respirando a través de un tubo, con una fractura orbital y 2 dedos rotos en la mano derecha. Dijo al médico que se había caído. Nadie hizo preguntas incómodas. La historia era limpia y las lesiones, aunque dolorosas, no ponían en riesgo su vida. Brian Morgan no se cayó en su madre. Lo encontró sentado en la cabina de su camioneta, en la entrada de su casa, a las 11 de la noche. No podía explicar por qué temblaba ni por qué tenía marcas de bridas en las muñecas. Afirmó no recordar las 2 últimas horas y se negó, con un pánico creciente, a hablar del tema. Michael Wrangle y Josh Garrison terminaron en atención urgente el 4.º día, con lesiones que, como las de Barrett, fueron explicadas vagamente y registradas sin mayor investigación. Tom Harper dejó de asistir a la escuela por completo. Willie Rogers envió un mensaje a su madre desde su habitación a las 9 de la mañana del 5.º día para decir que no se sentía bien y que no iría al entrenamiento de lucha. Su madre, que desde el martes había notado algo distinto en su rostro, no discutió a ninguno. Llamó a la policía. A ni uno solo de los 6, ni uno solo de sus padres presentó denuncia alguna, porque no sabían quién lo había hecho. En algún nivel,
Si lo sabían, Ann, el entrenador Don Steele, desapareció el cuarto día en su camioneta. Una F250N Egra, con una calcomanía del club de lucha en la ventana trasera. Fue encontrada con el motor en marcha en el límite del parque industrial del este de Millbrook. Las llaves estaban en el encendido. El café aún tibio en el portavasos. El detective Jorge Padilla, del Departamento de Policía de Millbrook, recibió el aviso. Padilla, de 45 años, exinfante del ejército. Era un hombre meticuloso y perceptivo. Había conocido a Thomas una vez, en un evento comunitario para veteranos 2 años antes, y había formado una impresión silenciosa y acertada sobre la clase de hombre que era Ann Steele. Apareció 48 horas después, saliendo a pie de un bosque estatal a 17 millas al este del pueblo. Estaba físicamente ileso. Ann, pero no era, en ningún sentido observable. El mismo hombre que había conducido hasta el parque industrial se sentó en una sala fría de la comisaría y, por consejo de un abogado, que llegó 20 minutos después de su llamada, se negó a describir lo ocurrido. A la mañana siguiente envió por correo electrónico una carta de renuncia. No incluía explicación alguna. Esa misma tarde, Padilla condujo hasta la casa de Thomas. Permaneció unos instantes sentado en el vehículo. Luego llamó a la puerta a Thomas. Abrió sosteniendo una taza de café, con el aspecto de alguien que había estado leyendo el periódico. ¿Se enteró de lo del entrenador?, preguntó Padilla. También lo escuché, respondió Thomas. Padilla lo observó durante un largo momento. ¿Hay algo que quiera contarme, Thomas? No, especialmente. Thomas dio un sorbo a su café. Mañana le quitarán el respirador a Drew. El médico dice que en una semana más podría volver a casa. Padilla asintió. Despacio, luego se dio la vuelta y regresó a su patrulla. No redactó ningún informe sobre aquella visita. Los 6 padres se reunieron un sábado por la mañana en la casa de los Barrett. Tom Barrett, de temperamento áspero, cuello grueso y la postura segura de un hombre que jamás había creído que una situación pudiera escapar a su control, dirigió la reunión. Sus hijos estaban hospitalizados o escondidos. Steele había desaparecido. No había arrestos en la historia que se contaban. Era simple. Un tercero desconocido había hecho aquello, y la solución era ejercer presión local. Barrett conocía al jefe de policía. Thornton obedecería. Había palancas que accionar. Acordaron ir juntos a la casa. 6 hombres, aunque Wade entendiera el peso de lo que había iniciado. Llegaron al anochecer. Thomas abrió la puerta antes de que llamaran. Salió al porche, dejando que la puerta mosquitera se cerrara tras él, y se quedó de pie en lo alto de los 3 escalones, mirándolos desde arriba. Los 6, dispuestos en un semicírculo irregular que bloqueaba el paso. Barrett al frente, brazos cruzados, proyectando cada gramo de la autoridad cívica que había acumulado durante 20 años. ¿De verdad crees que puedes golpear a nuestros chicos y salir impune?, dijo Barrett. Su voz llevaba la certeza absoluta de quien nunca ha perdido. Nada de verdad. Los demás se desplegaron ligeramente detrás de él, con un instinto de flanqueo casi inconsciente. Thomas sonrió, la misma sonrisa que había dedicado a Thornton. Entonces notaron lo que sostenía en la mano. Era la pantalla de un teléfono, orientada hacia ellos, brillando en la penumbra creciente, reproduciendo un video. El primer clip era la grabación de Jessica Chambers, el estacionamiento del este. El plan visible en cada fotograma. 2 chicos ya posicionados en la esquina del área de carga. Ricky Barrett en el centro, esperando incluso antes de que Drew atravesara la puerta de emergencia. No había ambigüedad. Era un asalto premeditado de 6 contra 1. La mandíbula de Barrett se tensó. Eso no prueba. Thomas deslizó el dedo en él. Segundo clip mostraba la oficina de Wilson McDowell. Su voz claramente identificable y visiblemente alterada.
explicando que Drew había presentado un informe sobre el uso de esteroides, que él lo había entregado a Steele, que sabía que la situación estaba escalando y había optado por proteger su carrera en lugar del estudiante. La grabación era nítida, con marca de tiempo en Rogers padre. Dejó escapar un sonido que no llegó a convertirse en palabra. Ann Thomas volvió a deslizar en el tercer elemento. No era un video, era un documento, un informe de inteligencia perfectamente estructurado, del tipo que Thomas había redactado profesionalmente durante 17 años, salvo que, en lugar de objetivos extranjeros, los sujetos eran los 6 hombres que estaban de pie en su entrada en Tom Barrett. 3 votaciones registradas en contratos municipales en los que tenía intereses financieros, documentadas y cruzadas con archivos del condado, a Brian Morgan, padre, un patrón de licitaciones de construcción con discrepancias en registros salariales, detectadas en una auditoría federal 18 meses antes, pero nunca escaladas. Michael Renge, padre, en un conflicto de interés en el consejo escolar oculto, en 3 declaraciones consecutivas, el padre de Garrison, el de Harper, el de Rogers, cada uno con su propia página, cada uno con fuentes adjuntas, cada uno con una lista de destinatarios, que incluía al fiscal general del estado, al Millbrook Register y, en 2 casos, a la oficina regional de la DEA. El borrador estaba listo para enviarse a lo único que lo detenía. Era el pulgar de Thomas. Sobre la pantalla en el atardecer se volvió denso y silencioso en algún punto de la calle. Un aspersor marcaba el tiempo con Subhaven and Tom Barrett, concejal, hombre acostumbrado a presidir, alguien que jamás había creído que una situación escapara a su control. Fue el primero en comprender realmente lo que estaba ocurriendo. El color abandonó su rostro como se desvanece el de algo sumergido en agua fría. Sus hijos enviaron al mío a la UCE y dijo Thomas en su voz. No había cambiado de registro desde que abrió la puerta en plana, serena, como la de alguien describiendo un proceso mecánico. Lo hicieron porque presentó una denuncia que amenazaba a su equipo. Eso lo convierte en un acto premeditado y retaliatorio. Sus hijos sabían lo que hacían y, a juzgar por cómo fueron criados, ustedes saben perfectamente qué hicieron para que fueran así. A nadie habló. Voy a darles una opción, continuó Thomas. Dentro de esta casa tengo 6 declaraciones firmadas, una por cada uno de sus hijos, reconociendo su participación en la agresión. Están listas para ser presentadas ante la fiscalía, son detalladas jurídicamente sólidas y tendrán consecuencias graves. 6 carreras deportivas truncadas y cada beca actualmente en juego anulada. Dejo que el peso de sus palabras se asentara. Firman los formularios de reconocimiento parental, aceptando el proceso sin objeción. Y lo que hay en este teléfono permanece en privado. Cada archivo, cada documento, cada grabación. Sellados. Ann Barrett intentó decir algo. Ann Thomas desbloqueó el correo en borrador con el pulgar y lo mantuvo suspendido sobre el botón de enviar. Ann Barrett se detuvo. «Oh», dijo Thomas, «lo envío en los próximos 30 segundos. Y ustedes pasan los siguientes 18 meses explicándose ante gente a la que no le importa su apellido». Ann lo miró directamente. Ann Barrett sostuvo la mirada durante un largo instante y, por primera vez, realmente vio lo que tenía delante a Noah. Un padre afligido, a Noah una víctima. No a un problema manejable, sino a algo paciente, preciso y completamente preparado. Ann Barrett bajó la mirada. «Traigan los formularios», dijo en voz baja. Los 6 firmados antes de las 9 en Thomas tenía a una notaria, Pauline Costello, una ex paralegal jubilada que le debía un favor, esperando en la mesa de su cocina. Procesó los documentos sin hacer preguntas. Estampó cada página
y se marchó 2 días después. Jessica Chambers presentó su video ante el consejo escolar junto con una denuncia formal por escrito. Esta vez no estaba sola en Wilson McDowell. Atravesando una tardía y transformadora crisis de conciencia, presentó una declaración corroborativa. Esa misma tarde, Pamela Thornton fue puesta en licencia administrativa. En el transcurso de la semana, el puesto de McDowell quedó bajo revisión. El consejo escolar, sin Michael Rangel padre, quien discretamente dejó de asistir a las reuniones, votó cooperar plenamente con la investigación del fiscal del condado sobre el incidente y el programa Andon. Steele no regresó a Millbrook. El programa de lucha fue suspendido. A la espera de una auditoría completa, el detective Padilla se enteró de todo por los canales oficiales y no dijo nada por vías extraoficiales. Andrew regresó a casa un jueves. Entró por su propio pie, moviéndose con cuidado, protegiendo aún el costado izquierdo, donde las costillas habían soldado de forma imperfecta y dolerían cada vez que cambiara el clima probablemente el resto de su vida. Había dicho el médico con la neutralidad de quien ofrece un pronóstico práctico. Thomas había limpiado la casa, llenado el refrigerador y cambiado las sábanas. Era el único lenguaje del cuidado que dominaba con verdadera fluidez. Esa tarde se sentaron en el porche, bajo la última luz de octubre. Andrew, con una manta sobre las piernas, en Thomas, con una taza de café, el vecindario, desplegando sus sonidos habituales, niños jugando en la distancia, un perro que ladró 2 veces y desistió, el aspersor del jardín de los Brewer activándose exactamente a las 6, los que lo hicieron, dijo Drew. ¿Qué pasó con ellos? Thomas miró hacia un punto indefinido. Están siendo procesados por la fiscalía. Los cargos se sostendrán. Sus becas quedan revocadas. Mientras dure el proceso, Ann bebió un sorbo de café. Steele se ha ido. Thornton, probablemente. También. Andrew guardó silencio un momento. Eso no es lo que pregunto. Ann. Thomas no lo miró. Lo sé. Otra pausa. Andrew se acomodó, ajustando la manta sobre sus costillas. ¿Estás bien?, preguntó. Era una pregunta interesante. El tipo de pregunta que un chico de 15 años hace cuando en realidad está preguntando algo más profundo. Ann. Thomas lo consideró con honestidad. Sí, respondió. Lo estoy. Andrew asintió, mirando hacia el jardín. Ann no insistió. Había crecido observando a su padre y había aprendido a leer la textura exacta de ese silencio, no la quietud tensa y comprimida de antes, esa que había percibido sin comprender, sino algo más suelto, algo que había dejado caer un peso que llevaba desde aquella tarde de jueves, más abajo en la calle. Un niño falló un salto en bicicleta desde una rampa improvisada, cayó sobre el césped y estalló en risas. El aspersor seguía marcando el ritmo. La luz se volvió ámbar, luego tenue, y finalmente desapareció. Quedaron sentados en el porche hasta que la oscuridad